Ágora es un portal de noticias donde tiene tres áreas fundamentales. Una es soy ciudadano, otra es soy sustentable y otra es soy productivo. Yo estoy encargado de los contenidos para soy sustentable. Entonces, bueno, Joya. estamos empezando a generar contenido para eso y tratamos de hacerlo local a todos los contenidos. Me parece que vos sos un tipo interesante por lo que venís haciendo, te vengo siguiendo y veo que por lo menos tenés inquietudes que me interesaría saber de dónde te nacen todas ese tipo de inquietudes y a partir de eso cómo lo vas generando y cómo lo vas sosteniendo este entusiasmo y en qué te estás especializando ahora. Te tiro todo y después lo vamos a ir Dale, desarrollando. dale. Entonces, contanos un poco, porque yo te empiezo a prestar atención desde que vas invitado al World Economic Forum en Suiza este año, ¿no? ¿En qué año? Sí, ¿En qué sí. mes? ¿En febrero o en enero? En enero estuve alrededor de entre el 15 y el 30 de enero. ¿Y cómo llegas ahí? ¿Cómo te eligen? Bueno, básicamente, primero para dar un poco de contexto, el World Economic Forum es un evento a nivel mundial que se hace 50 años, lo creó alguien que se llama el profesor Schwab, y básicamente es la Organización para la Cooperación Público-Privada, así como eventualmente la ONU, digamos, reúne a los países. Bueno, el Foro Económico se caracteriza porque tenía gran apoyo, digamos, de los empresarios al participar y así también de referentes de organismos internacionales y de los mismos países también. Y bueno, ¿cómo llego yo al evento? Básicamente, hace 7 años atrás, el presidente del foro dice: necesitamos más jóvenes participando de este evento porque estamos diseñando el futuro del mundo y la mayoría de las personas que están acá son personas mayores de edad, digamos, de 40, 50, 60 años. Necesitamos más jóvenes, entonces a partir de eso lanza una iniciativa que se llama Global Shaper, que empieza a buscar a los jóvenes más destacados de las ciudades del mundo, y entre esa búsqueda, digamos, salí yo en el año 2019. A partir de ser seleccionado como Global Shaper, los Global Shapers se podían postular a este evento, teníamos que hacer, digamos, demostrar cómo estaba siendo nuestro impacto en el mundo, cuáles eran nuestras expectativas, bueno, llenar un montón de formularios, y a partir de eso buscaban, digamos, una representatividad del mundo a nivel intereses que representaban los jóvenes, como también procedencia geográfica, edad, orientaciones. Global Shaper, traducirnos, digamos, el concepto. ¿Qué vendría a ser? Sí, Global Shapers es como dadores de forma al mundo, básicamente. Shape en inglés es como dar forma. Entonces se plantea que estos shapers, o estos jóvenes que tienen entre 20 y 30 años, están en un momento donde son altamente creativos o innovadores y eventualmente ayudan a como agitar transformaciones en sus ciudades, pero mucho más allá de lo tecnológico. Digamos, los shapers son políticos, son referentes culturales, son agentes de... y bueno, estos hubs, a su vez, como se les llaman, buscan ser representativos de las ciudades. Entonces, por ejemplo, en el hub de Tucumán no es que somos todos emprendedores o todos ambientalistas, sino que se busca que haya como un interesado de cada área para que de ese modo haya de algún modo un diálogo bien diverso y que trate de estar lo menos sesgado posible a la hora de aportar al desarrollo de Tucumán, ¿no? Bueno, Eh, y contanos un poco qué experiencia o qué te ha generado así atracción en Suiza este año, en el fórum este. ¿Qué es lo que más te ha impactado, más allá de los líderes que había a nivel mundial y ese tipo de cosas, pero viendo cómo está moviéndose el mundo en temas ambientales, cómo lo has visto vos al tema ambiental planteado? ¿Había mucho espacio de discusión para ese tipo de cuestiones o era un tema postergado y justo estaba entrando la pandemia a nivel mundial, ¿no? claro, sí, en ese momento como que no estaba todavía el planteo de la pandemia, era algo absolutamente central en el foro. O sea, de hecho el lema del evento este año era, digamos, diseñando el mundo, diseñando un mundo, perdón, cohesivo y sostenible. Entonces, lo ambiental era absolutamente central, en todos los paneles se hablaba del tema, y de hecho el foro, bueno, en sus resoluciones y sus acuerdos de su mesa de trabajo, plantea como lo que decide, y una de esas iniciativas fue la iniciativa de 1 trillón de árboles,
que se plantea de algún modo la compensación del 25% de las emisiones de dióxido que actualmente se están generando a través de la plantación de 1 trillón de árboles, que es una cifra realmente estrafalaria cuando uno le pone los ceros. Pero bueno, básicamente las empresas que han estado participando de ese evento se han comprometido de forma colaborativa a llegar a esa suma, ¿no? Todos los referentes mundiales estaban hablando del cambio climático. Sí, un trillón de árboles. Un Sí. trillón de árboles. ¿Y cuál es el tiempo? ¿Cuánto tiempo llevaría plantar ese trillón de árboles? Mira, tendría que chequearlo a la cifra, pero tengo entendido que hasta el 2030, que es básicamente la culminación de la agenda. La única persona que eventualmente no estaba hablando de cambio climático era Donald Trump, pero de ahí en más, todo el resto era algo totalmente generalizado. Y bueno, respecto a lo que más me impactó, bueno, yo tuve una cena donde estaba Greta Thunberg a la par mía, estaba Jane Goodall, estaba el vicepresidente de Estados Unidos pasado, llamado Al Gore, que fue el pionero, digamos, a poner este tema en agenda. Sí. Entonces era algo absolutamente impactante, las personas con las que me sentaba a la par y podía conversar. Y, a ver, algo que a mí me dio muchísima satisfacción. ¿Has estado con Al Gore vos? ¿Has estado con Al Gore? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, entré al baño en un momento y estaba él. Fue algo muy gracioso porque yo hace un año atrás una vez estaba charlando con Facundo Garretón, capaz que lo conocés, sí. Y él me contó que cuando entró al baño se lo encontró a Bill Gates y que había sido como toda una experiencia. Bueno, a mí me pasó lo mismo con Al Gore, que es, digamos, como un referente para cualquier ambientalista, ¿no? Sí, totalmente. Así que fue muy interesante eso. Digamos, el que mete en agenda todos los temas ambientales a nivel mundial, ¿no? Al Gore. Sí, Al Gore, o sea, uno le dio relevancia y le dio, digamos, un lugar central, y quien está en todas las negociaciones de alto nivel. De hecho, hay videos, por ejemplo, la verdad incómoda 1 y 2, muestra un poco eso. Y él, de hecho, nos contaba, digamos, cómo estaba en las negociaciones más importantes sobre, por ejemplo, cómo China tenía que reconfigurar la matriz energética, porque básicamente, o no básicamente, pero una gran parte de lo que hoy está pasando en términos de cambio climático, o de lo que se puede reducir, tiene que ver con que India, específicamente India, pase del carbón a la industria, digamos, sostenible, de energía renovable. Y bueno, él hizo negociaciones para que Tesla le libere las patentes de los paneles solares para que India empiece a producirlo, y hacer un acuerdo ahí de, bueno, listo, yo dejo de invertir en planta de carbón, pero vos me conseguís la licencia de Tesla para producir acá en India. Bueno, en esas negociaciones las lideraba Al Gore con el teléfono, digamos. Entonces, es un jugador... Y Tesla liberó las patentes, ¿no? Ese es uno de sí, liberó las patentes para todo el mundo, pero además de eso, tengo entendido que generó inversiones en India, la construcción también. Pero bueno, te decía, lo que me llevó a mí una grata satisfacción fue que personas me decían, empresarios, a ver, de la jerarquía del CEO de BASF, el CEO de las corporaciones más grandes del mundo, me decían, nosotros estamos haciendo esta transformación, pero yo necesito 20 años para transformarme. Yo tengo una mina de carbón, o sea, no es tan sencillo para mí de un día para otro decir, bueno, despido a mis miles de empleados, y no, es muy complejo. Entonces, me dio esa, por un lado, certeza de la complejidad de la situación, y por otro lado, que están haciendo lo que está en la medida de sus posibilidades, y que es algo que lleva tiempo. Y en ese sentido, bueno, también algo para compartir es que hablaba con uno de los empresarios y le digo, mira, yo estoy haciendo esto con el tema del sistema B, etcétera, buscamos redefinir el sentido del éxito en la economía. ¿Qué pensás vos sobre esto? ¿Es algo medio sui generis, medio una cuestión tonta de invertir tiempo en esto? Y me dice, mira, yo cuando era joven, el paradigma de éxito que había era tener un auto increíble, una novia hermosa y una casa enorme. Ahora me dice, a vos eso no te significa éxito. Vos buscás el bienestar personal, me empezás a hablar de autos eléctricos, buscás más en la naturaleza. Y me dice, claramente el hecho de cuestionar y que redefinamos lo que consideramos como éxito, tiene un impacto tremendo, porque después, en base a ese patrón de éxito, tenemos decisiones en agenda, ¿no? Ah. Sí, Mauri, bueno, es un poco lo que ves, sí. Un poco para ir redoblando, me gustaría tener una serie de entrevistas con vos y que hablemos del tema de Empresa B, que para mí es más que interesante, bueno, todo el tema que estás haciendo en asesoramiento de
de basurales a cielo abierto o de clasificación de residuos, que también es interesante. Ha salido una ley hace poco. Pero vos, ¿cómo lo ves, digamos, desde el compromiso político hoy en la Argentina, que vos ves que hay mucho avance a nivel mundial, pero en la Argentina vos encontrás que están preocupados? A mí ha habido una conferencia de prensa el lunes con un ministro de Ambiente que me parece que lo está poniendo en agenda el tema ambiental, que es más que interesante. No sé si conoce tanto el tema, creo que se está interiorizando bastante la problemática y me parece que por lo menos al gobierno lo está obligando a involucrarse en los temas como el tema de los cerdos a China, con el convenio de los cerdos con China, digamos que lo estaban tratando desde otro lugar y él ha querido involucrarse y ver cómo se consideraba el tema de los criaderos. Sí. ¿Qué es lo que estás haciendo vos, digamos, que podamos hacer? O vos en un momento me habías dicho cómo podemos empezar a cambiar desde los hábitos que tenemos en nuestras casas, como para empezar a generar algo de cambio en el planeta, ¿no? Con el tema de Sí, basura, básicamente, clasificación de residuos y eso. sí, bueno, un poco para comentar, yo me formé primero como, llamémosle, líder o referente social, porque armé varias organizaciones juveniles, empecé a partir de hacer proyectos, después me involucré más en la cuestión ambiental, y hoy en día laburo un poco en consultoría en gestión de residuos hacia empresas y hacia comunas y barrios. Mi reflexión es la siguiente. Nosotros necesitamos claramente un cambio en la modalidad de producción y consumo. Y eso es muy complejo. O sea, no estamos hablando de solamente cambiar de alimentación, no estamos hablando solamente de usar, no sé, elementos reutilizables. Estamos hablando de un cambio en la forma de producir y consumir. Sí. Absolutamente central y eso es algo que se debe abordar. Lo que hago es que mucha gente conoce el concepto de desarrollo sostenible, primero conociendo lo que es ambiental, primero conociendo lo que es el reciclado. Sabemos que lo importante es meternos el chip de desarrollo sostenible. No sirve de nada un ambientalista que no entienda de impactos económicos y de impactos sociales. Sí. No sirve desde mi punto de vista porque no plantea soluciones que realmente puedan ser coherentes con todas las necesidades que existen en una población. Entonces, creo que claramente todos los que son ambientalistas o todos los que laburan por la economía o por la sociedad tenemos que avanzar hacia la mirada del desarrollo integral y el desarrollo de la sostenibilidad. Ahora, para llegar a eso, el camino en el que yo estoy es promover a la gente que recicle, porque una vez que la gente recicla, empieza a preguntarse sobre andar en bici, empieza a pensar en plantar árboles, empieza a pensar en hacer huertas, en hacer compost, se le destraban un montón de cosas. También puede haber gente que primero empieza a andar en bici y a partir de eso quiere plantar árboles y un montón de cosas. O primero planta árboles y a partir de eso empieza a empezar el reciclado. En fin, puede haber muchas miradas. La certeza es que todas las personas generan basura y todas las personas tiran una bolsa de basura todos los días a la casa, digamos, a la vereda. Entonces, es tan generalizado que es tan estratégico para mí que abordemos primero ese punto como un puntapié para abordar después otro tipo de políticas ambientales y integradas. Mucha gente cuando habla del reciclado habla de que hay que hacer educación. Yo en eso estoy un poco, digamos, con una visión diferente, porque para mí antes que educación hay que garantizar la logística. Si yo no garantizo que un municipio, que una comuna tenga un servicio de recolección de reciclables, desde mi punto de vista es contraproducente que una persona aprenda a reciclar porque se le va a generar la frustración de no tener dónde ir a Exactamente. hacerlo. O Totalmente. lo va a sacar a la calle y se va a enojar porque se lo ha mezclado. Totalmente. Ese es un poco el punto inicial, ¿no? Porque yo veo que la frustración viene, veo que los municipios están tomando conciencia de eso, porque uno empezaba a clasificar los residuos en su casa y salía de su casa y volvía a ver que estaban todos juntos. La frustración esa para un chico, para nosotros grandes por ahí, pero un chico que se toma el trabajo y a la gente que se toma el trabajo, es grande esa frustración. ¿Vos crees que los municipios o los dirigentes están tomando conciencia de armar la infraestructura esta y qué papel juegan los que le llamamos cartoneros, que son que algo se ha tocado en esta presentación el lunes? Sí,
A ver, son muchas preguntas juntas, pero como para ir un poquito, yo creo que los gobiernos ya lo están viendo, o sea, y los gobiernos que no lo estén viendo, lamentablemente se lo van a llevar puesto desde el punto de vista de perder potenciales, digamos, votantes o personas que respalden su gestión. Entonces, yo sí creo que ya estamos en un punto de llamémosle, quiebre, no es que hay un par de gente que quiere reciclar, ya es algo que está medio instalado en el subconsciente y de que te empezás a preguntar de que tenés que reciclarlo. Entonces, yo creo que es algo que está tomando presencia y mira, veamos el caso de Tucumán, que es como que estamos en una provincia dentro del subdesarrollo, y tenemos a una municipalidad que tiene una planta de separación, tenemos a otra que está eventualmente haciendo retiros una vez a la semana, tenemos a otra que está estudiando el tema, tenemos comunas, una o dos comunas que lo están haciendo ya. ¿Y cuál es el tema? Para mí también los residuos son estratégicos porque para muchas cosas se requiere presupuesto. O sea, para plantar árboles, para educación ambiental, para un montón de cosas se requiere presupuesto. Pero el residuo es una de las pocas cosas que te puede generar presupuesto y ahorrar presupuesto. Ahorrar porque sabemos, no lo mandamos a entierro, y generar porque se puede vender el material. Respecto a quiénes eventualmente deben de ser los operadores de los residuos, yo creo que eso es algo que debe de ser una posibilidad amplia. Y con una posibilidad amplia me refiero a que puedan ser cooperativas de recicladores, que pueden ser empresas, que pueden ser entes mixtos, que pueden ser las municipalidades desde alguna dirección que tengan. Desde mi punto de vista, esa pluralidad o esa diversidad de operadores pueden enseñarse mucho entre ellos. Las empresas tienen fortalezas, las cooperativas tienen fortalezas. Yo no creo en que las cooperativas tengan hoy en día la capacidad de garantizar el procesamiento de, por ejemplo, el material de SAMI de Tucumán. ¿A qué me refiero con esto? Las cooperativas, y yo estuve en persona propia en una cooperativa durante un mes trabajando con ellos para comprender cómo es su funcionamiento. Las cooperativas tienen algo muy positivo, que es que de algún modo se redistribuye el ingreso de lo generado. Lo negativo es que no tienen generalmente capacidad de administración, o sea, no piensan en inversión de vehículos o en mantenimiento de vehículos, es como que cuando se rompe algo, lo voy a arreglar. Y yo no puedo, digamos, poner en riesgo la recolección de una ciudad porque a mí se me rompió la camioneta, por ejemplo. Se necesita que el sistema esté garantizado y eso para mí una cooperativa o un grupo de cooperativas no lo puede garantizar, por eso tiene que ser parte de un sistema más macro, donde, por ejemplo, pueda haber una empresa que tenga mayor disponibilidad, digamos, de recursos y de vehículos, que pueda salir a recolectar cuando, por ejemplo, la cooperativa ese día o esa semana donde se arregle el vehículo no lo pueda hacer. También creo que el tema de los entes mixtos es una posibilidad y creo que las empresas B, desde mi punto de vista, serían lo mejor dentro de esas posibilidades, o al menos la elección que yo promovería. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos toda digamos, a esa decisión o esa administración dentro de una órbita netamente pública, quizá cambie el gobierno y cambie la forma de gestionar, entonces no garantiza nada a largo plazo. Si yo, digamos, me confío en una empresa, puede ser que busque maximizar la ganancia y que no busque mejorarle los ingresos a el personal, entonces tampoco está tan bueno. Y en el caso de la empresa B, para mí tiene esta mirada tan integral que va a permitir, digamos, ser eficiente o administrar de forma profesional y a su vez brindarle un bienestar social a... Pero vos cuando hablas de empresas B que te estás refiriendo a estas empresas B para que se involucren en el proceso del reciclado. Mejorar la situación de la empresa B es una metodología, llamémosle una mirada. Una empresa B es básicamente una empresa que piensa que ellos no solamente tienen que ganar plata, sino que tienen que mejorar la vida de sus empleados, de la sociedad y del ambiente. Entonces, puede ser una empresa tradicional o puede ser una cooperativa que aspira a constituirse como empresa B, pero yo a lo que voy es que tenemos que, digamos, balancear todas las capacidades que tienen los recicladores y las que no tienen los recicladores, en ese sentido, porque estamos hablando de
residuos, estamos hablando de decenas de toneladas, de miles, y no es algo que una cooperativa puede decir, yo te lo recibo. No hay posibilidad de eso, No, no, no. ni 3, ni 5, ni 10. Es algo demasiado macro y que requiere profesionales en el tema y no solamente gente que pueda diferenciar el tipo de material. Y eso también es algo que le diría hoy en día a las comunas, a los municipios, llamen a profesionales para que los asesoren en el tema. Si se llevan de su opinión, pueden generar problemas. ¿A qué me refiero con generar problemas? Si yo pongo hoy en día en las plazas contenedores por tipo de material, y no en vez de reciclable o no reciclable, yo lo que voy a generar va a ser que después la gente se va a enojar porque he mezclado el tipo de material, aunque todo el material vaya a ser reciclado. Claro. Entonces, es mucho más estratégico poder poner contenedores solamente de Orgánico e residuos reciclables. inorgánico, digamos. Claro, exacto. Y en todo caso que la persona pueda en las bolsas, en su casa, separarlo. Cosa que cuando la bolsa llegue a la planta de separación, yo ya toda la bolsa la mande, digamos, a una categoría en específico. Pero bueno, eso, geolocalización, el tema de poder utilizar tecnología también para controlar cuál es el circuito ideal para ahorrar nafta. Bueno, hay muchísimas, muchísimas cosas que se pueden hacer y que están apalancadas por la tecnología. Sí, Entonces, nafta y electricidad, porque lo que tienen que hacer es dejar de subsidiar eh, los combustibles de recursos fósiles, ¿no? Empezar a pensar en movilidad sustentable, que es lo que hay que pensar un poco, que están pensando ya en Europa, que a partir del 2025 están algunos países prohibiendo los autos, la movilidad de... Pero bueno, es sí, sí, como muchísimos temas, Mauricio. Me encanta conversar con vos y que me parece que es interesante abrir el debate este y empezar a generar posteo y por ahí empezar a pensar que podemos hacer algunos vivos de Instagram, en la cuenta de Agora News, que vamos a empezar a tener a partir de los próximos días, ya vamos a empezar a circular. Así que bueno, absolutamente, está conmigo. era un poco presentarte y pedirte que nos acompañe y vamos viendo qué es lo que se genera y cuáles son los temas más demandados como para ir armando agendas sobre esos temas. ¿Te parece? Buenísimo, buenísimo. Te agradezco mucho. Como mensaje final, me gustaría decirle a las personas que son ambientalistas que busquen formarse en el tema, que hay a veces, digamos, noticias que no tienen tanto fundamento o tantas argumentaciones, y tenemos la responsabilidad de estar formados para que cuando nos inviten a tomar las decisiones, digamos, demos la talla a las situaciones y que busquemos eso, formarnos y no llevarnos solamente de titulares, no solamente pensar desde lo ambiental, sino pensar de una manera integral, porque en la medida en la que podamos conversar desde lo integral, vamos a sentir que estamos en la misma conversación y no que el otro no me entiende, porque muchas veces también pasa que los ambientalistas no entienden a los gobernantes o a los empresarios que tienen otro enorme conjunto de presiones que también tienen que gestionar. Así que de mi parte agradecido, hay muchas cosas para charlar, matriz energética, el otro día estábamos charlando con Gensa, su mirada sobre eso y sobre la necesidad de garantizar un sistema de matriz energética antes de poder ellos poder vender los autos, pero ya lo están viendo, o sea, esto ya está pasando y bueno, depende de nosotros que podamos ir dando los pequeños pasos que hoy podemos dar y dentro de 5 años dar lo que podremos dar dentro de 5 años. Así es. Muchas gracias por el espacio y a disposición. Bueno, gracias Mauricio. Ya nos seguimos hablando. Mando un abrazo. Un abrazo grande. Hacemos una foto.